Muy bien, ya está César Villalona con nosotros y estaremos hablando en el tema de la inflación en el año 2016. César. Buenas noches. Feliz inicio de semana. Muy bien, quisiera conocer un poco, y para que esta entrevista se vuelva así didáctica, qué es la inflación y cómo se calcula. La inflación es el alza del índice del precio al consumidor de un periodo a otro. O sea, el alza de los precios de los bienes y servicios de un periodo a otro periodo. Eso quiere decir que se puede medir mensualmente, cada 3 meses, cada 6, cada año. Generalmente se mide por mes y por año. Cómo han evolucionado los precios. Si suben, entonces la inflación va hacia arriba, y si baja, hay deflación. Y si se mantienen igual, entonces no hay inflación, ¿verdad? Imagino que es una dependencia del Ministerio de Economía la encargada de hacer este estudio. Aquí se mide a partir de cómo evolucionan los precios de 252 bienes y servicios, entre productos y servicios, 252. Y lo hace la DIGESTI, la Dirección General de Estadísticas y Censos, se encarga de medirla y da el dato en la primera semana de cada mes. O sea que, digamos, en la primera semana de febrero sabremos cuál fue la inflación de enero. Y así va, con respecto a enero, y marzo con respecto a febrero. Luego se mide y ya el acumulado en el año para ver la inflación anual. Hablando un poco del de febrero, aunque vamos a analizar la de 2016, va a ser importante ese dato respecto también a la escalada, el aumento positivo en el salario mínimo, que ya veíamos en la nota anterior, que solo pues hasta el momento una treintena de empresas lo están incumpliendo. Pero volvamos al 2016, ¿cómo se comportó esto? La inflación el año pasado fue de menos 0.9%. Menos 0.9%, o sea que lejos de la variación fue negativa, en vez de subir bajó. Lo que sucede es que algunos bienes y servicios no se encarecen, otros se encarecen un poquito y otros bajan. Por ejemplo, el año pasado hubo 2 recortes a la tarifa de energía eléctrica. Eso está dentro de los 252 productos y servicios. Subió un poco la del agua. La de transporte se mantiene igual, 20 centavos, digamos, en el transporte urbano. Algunos productos como la sal, por ejemplo, para mencionar solo uno, se mantienen iguales, otros se pueden encarecer. Entonces, como se mide cómo se mueven 252, los datos del país siempre dan una inflación baja. Es un país con mucha estabilidad de precios, porque se estima que una inflación que no llega a 10% es una inflación tolerable, digamos de 5, 6, 7. Ya cuando llega a 2 dígitos, entonces sí ya es una inflación un poco alta. Y aquí en los últimos 20 años, cuando se mide la inflación, el promedio no llega a 3%. En los gobiernos de Arena, en los últimos 2.5, 2.1, un gobierno que llegó a más de 3. El año pasado fue 0.9 negativo, el anterior fue 1 positivo, el anterior 0.8. Entonces tenemos inflación bastante baja. Las causas de la inflación son generalmente 2. Si hay un exceso de demanda, si hay mucha demanda, mucho dinero circulante que presiona la compra de bienes y servicios, y la oferta, que es la producción y las importaciones, no crece igual. Entonces un exceso de demanda genera alza de precios. Y lo otro es si se encarecen los costos de las empresas. Por ejemplo, si sube el costo de la energía, el costo del transporte, el de las materias primas, entonces eso se traslada a los precios. En el país no tenemos un encarecimiento de costo importante. Al contrario, el año pasado la energía se abarató mucho. En los últimos 2 años la gasolina, que es o los derivados del petróleo, los combustibles se mantuvieron bajos. Y no hay exceso de demanda, porque la relación entre el dinero que circula y la producción es muy coherente, y las importaciones como muy estable. Esta cifra, César, mi última pregunta, ya que el tiempo se nos agota, ¿esta cifra es similar en la región? ¿En qué comparación está? Mira, todos los países de Centroamérica tienen inflaciones bajas, pero la más baja es la de El Salvador. La más alta es la de Nicaragua, que el año pasado anduvo por 6%, pero todavía no es una inflación grave. Costa Rica la tiene por encima del 1%, y Honduras y Guatemala por encima de 2%. Siempre con los mismos productos, los mismos 200 y fracción evaluados. Cada país hay algunos países que tienen algunos productos y otros que no lo tienen. Por ejemplo, si tú mides la inflación en un país como Cuba, digamos, no va a tener la tortilla, porque es un rubro que no está dentro de él. Claro. Pero tiene un peso el plátano, digamos, porque se consume mucho plátano. Pero en Centroamérica los productos son muy parecidos, los bienes y servicios. Ahora, es muy bueno una inflación baja, porque eso no deteriora los salarios. Y también permite que los bancos no suban la tasa de interés sobre los préstamos, para que la gente, porque si la inflación es muy alta, la gente retira los ahorros, o las empresas de los bancos. Cuando es baja, hay estabilidad. La gente no retira, ni las instituciones, los ahorros, y el dinero no se encarece. La tasa de interés se mantiene estable.
De manera que es bueno tener inflación baja, tal vez no tan bajita, no es bueno que sea tan negativa, porque también eso hace que las ventas no crezcan mucho de las empresas. Nosotros necesitamos una inflación más o menos de 2-3%, es importante una inflación de ese tipo bajita, pero tampoco tan negativa. Ok, César, muchísimas gracias por ese comentario y esperamos pues los datos de la primera semana de febrero, a ver cómo se ha comportado respecto al incremento al salario mínimo. Muy bien. Muy bien, pausa y ya regresamos, no nos cambien.